Vamos a hablar ahora un poquito de circuitos de mediana escala de integración, cuya abreviatura en inglés es MSI, Medium Scale Integration. Hay una ley que la creó Gordon Moore. Gordon Moore es una persona que empezó a trabajar con semiconductores en una empresa que fue la pionera en hacer todo este tipo de compuerterío, que se llamó Fairchild, y que luego fundó Intel, la empresa de la cual la mayor parte de las PCs de hoy en día están utilizando el microprocesador. Y llegó a una expresión que es notable, que dice que el número de transistores por unidad de superficie se duplica cada 2 años. Lo cual, veamos cómo es un poco la historia. Esto arranca en el año 71 con el 4004, que fue un microprocesador muy simple, muy elemental, pero bueno, fue la primera la unidad central de proceso de la primera microcomputadora que hubo, así con sentido comercial. Y a partir de ahí, del 71 al 2020, digamos, en números redondos, que transcurrieron 50 años. 50 años significa 25 periodos de 2 años. Entonces, de acuerdo con la predicción del amigo Gordon Moore, hoy en día, es decir, significa entonces que 25 periodos de 2 años, en el lugar en el cual entraba un transistor en el año 1971, hoy entrarían 2 a la 25 transistores. Si pensamos que 2 a la 20 es aproximadamente 1 millón, 2 a la 25 significa 32 millones de transistores. Es decir, en el espacio que en el 4004 entraba un transistor, hoy entran 32 millones de transistores. Hay una ley similar, que nunca me acuerdo el nombre, de un japonés creo que fue, que hizo una predicción similar a la ley de Moore, pero vinculada con el consumo de energía. Este año un alumno tuvo la delicadeza de recordarme el nombre y lo perdí. La estuve buscando para la clase de hoy y no la encontré, pero bueno, voy a ser perseverante y la voy a buscar mejor. Bueno, en la cual dice de que cada 2 años el consumo de energía de un mismo componente electrónico disminuye a la mitad. ¿Qué quiere significar esto? Por ejemplo, quiere significar que con la computadora que yo estoy dando clase en este momento, con la tecnología de 1971, perdón, dije mal, de 1991, es decir, 30 años, las baterías durarían 1,5 segundos. Es decir, que la evolución tecnológica hizo que se disminuya el tamaño del integrado, por un lado, y también el consumo de energía. Entonces, con esto, lo que nosotros vamos a ver en este curso, en esta parte del curso, son distintas familias de componentes electrónicos. ¿Por qué hablamos de distintas familias de componentes electrónicos? Porque vamos a ver que la idea que tuvieron en la década del 70 fue empezar a meter muchas compuertas en un solo encapsulado, porque se dieron cuenta que en realidad el precio del silicio que va dentro del chip es lo que menos cuesta. Cuesta mucho más el encapsulado en epoxi, las patitas, bueno, eso cuesta tanto o más que el silicio que hay adentro del chip. Entonces empezaron a poner mayor cantidad de compuertas, mayor cantidad de funciones adentro del chip. Entonces, acá empieza a hablarse de siglas. MSI, que significa que tenemos más de 10 compuertas por integrado. Porque en un integrado podemos tener, hoy en día, digamos, históricamente, 4 compuertas NAND. Eso no es MSI. MSI es cuando tenemos más de 10 compuertas. Y después empezaron con las siglas,
y que apareció LSI y VLSI y ULSI, pero bueno, ya ahí no tiene sentido seguir agregándole siglas, y nos quedamos solamente con el concepto de MSI. Entonces, componentes que tienen entre 10 y 100 compuertas por integrado, porque el límite inferior es 10 y el límite superior, en donde empieza VLSI, Very Large Scale Integration, es con 100 compuertas por integrado. Entonces, esta es más o menos la relación, MSI entre 10 y 100 compuertas, LSI, VLSI, así sucesivamente, bueno, siguen las siglas esotéricas, GSI o LSI, etc. Entonces, la idea es mantener la cantidad de patas externas de las compuertas tradicionales, es decir, hablar de 16 patas, 14 patas, 20 patas. Esa es la idea de estos componentes, manteniendo el costo por integrado, porque estamos diciendo que lo que más se va de costo es el encapsulado y las patitas, que son expandibles, es decir, que yo puedo armar árboles de estos componentes. Entonces, supónganse que quiero hacer un circuito integrado de mediana escala de integración, mediana escala de integración, que lo llamo pepito de 4 bits. Entonces, con un pepito de 4 bits, yo tengo la función pepito. Ahora, si yo quiero, puedo utilizar 2 componentes pepitos para hacer un pepito de 8 bits. Y 3 componentes pepito para hacer un componente pepito de 12 bits. Y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos modularidad. Así que los puedo llegar a expandir, que los puedo llegar a reconectar varios de ellos para cumplir una función más grande. Por ejemplo, codificadores y decodificadores, vamos a verlo después en detalle, multiplexores y demultiplexores, árboles de paridad, comparadores, y este es un punto muy interesante, sumadores y restadores, otro punto muy interesante. Veamos una introducción para ver lo que viene después a continuación en la clase que vamos a presentar el viernes. Aquí tenemos la entrada de habilitación. Entonces, lo que está diciendo acá que tenemos una entrada de habilitación que puede ser marcada como, en este caso, es por nivel positivo, habilitación por nivel positivo, un 1 lógico, o bien puede ser habilitación por, fíjense que acá hay un botoncito que significa inversión, por el estado lógico bajo. Esto es lo que significa la inversión esta, que con un 0 se habilita este circuito, entendiendo por habilitar exactamente eso, que funciona en estas condiciones. Y luego tenemos también la representación por medio de una barrita en la parte superior. El significado es equivalente. Esto significa que este circuito integrado se habilitará con un 0. Los decodificadores son dispositivos lógicos que, vamos a ver, tienen, en este caso es un decodificador de 3 a 8. 3 entradas, 8 salidas. Es decir, acá me aparece una palabra binaria en la entrada y se va a habilitar la salida que corresponda al valor binario de esas entradas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 0, 1, 1, significa 0, 1, 1 es el valor decimal 3, por lo cual se va a habilitar la salida O3 y todas las demás salidas quedarán en el estado lógico bajo. Acá tenemos la tabla de verdad del decodificador de 3 a 8. Entonces, si la palabra binaria es 0, 0, 0, se habilita la salida 0 y todas las demás están deshabilitadas. Con 0, 0, 1 se habilita la 1, con 0, 1, 0 la 2 y así sucesivamente. Fíjense que esta tabla de verdad tiene solamente una diagonal activa con 1, todo el resto son ceros. Entonces el decodificador habilita una salida de acuerdo con la palabra binaria que coloquemos en la entrada. Entonces, por ejemplo, O0, fíjense ustedes, si lo miro para atrás, O0 representa al, ¿se acuerdan de los minitérminos? Representa el minitérmino 0
los productos, que era como se marcaban los minitérminos, el 1 al minitérmino 1 y así sucesivamente el 7 al minitérmino 7. Entonces, internamente el decodificador es un conjunto de compuertas cuya finalidad es generar las salidas que se habiliten cuando tenemos el conjunto de bits en la entrada que nos permitan seleccionar una de las salidas. Entonces, tienen en general una entrada de habilitación, es decir que aquí tenemos una entrada de habilitación con la que si la entrada de habilitación está en 1, trabaja como un decodificador tradicional. Si la entrada de habilitación está en 0, todas las compuertas AND de aquí de la salida están deshabilitadas y por lo tanto ninguna salida está habilitada. Entonces esto se representa con un decodificador con 3 entradas, 8 salidas y una entrada de habilitación. La entrada de habilitación es para habilitar el funcionamiento del circuito. Entonces, la entrada del decodificador con habilitación es la tabla de verdad de un decodificador de 3 a 8 tradicional, solo que aparece una columna con la habilitación. Si la habilitación vale 1, el funcionamiento del decodificador es el estándar que hemos visto hasta ahora. Si la entrada de habilitación vale 0, no me importa el valor que tomen las entradas, todas las salidas van a valer 0. Entonces, el decodificador comercial 74138 es el decodificador que se utiliza en la práctica, que tiene un uso general. 74, ahí dice XX, significa que puede ser LS, HC, etcétera, de acuerdo con la familia que elijamos. Entonces es un decodificador que tiene 3 entradas, 8 salidas y a su vez tiene 3 entradas de habilitación. 2 de ellas, E1 negado y E2 negado, que son activas bajas, y E3, que es activa alta. Entonces, la representación es esta, y es un decodificador comercial estándar, y ustedes tienen en el campus virtual la hoja de datos del 74138. Entonces, estas 3 entradas de habilitación son las que nos permiten hacer funcionar de forma normal este decodificador, cuando se da la condición de que las 3 entradas estén en su condición de habilitación, es decir, la entrada 1 activa baja, la entrada 2 activa baja y la entrada 3 activa alta. Y un detalle importante, las salidas son activas bajas. Las salidas son activas bajas, quiere significar de que la salida seleccionada se presenta como seleccionada con un 0 lógico. Esto es importante para tener en cuenta. En general, se utilizan para salidas activas en estado lógico bajo, por razones de seguridad que se llama seguridad positiva. Si algo va a fallar, que falle en el sentido menos catastrófico posible. Por ejemplo, si tiene que fallar un circuito y se me corta una pista, que una entrada me quede en el aire es interpretada habitualmente como estado lógico 1. Entonces, imagínense ustedes que se me corta un cablecito de alimentación de la impresora y que sea justamente el cable de avance de página, es decir, que avanza una página en la impresora. Si se me cortó ese cable y es interpretado como un 1 lógico, porque las familias TTL habitualmente interpretan como 1 lógico las entradas que están en el aire, se pondría a alargar papel a lo pavote si yo hubiera tomado
que la entrada de habilitación del avance de papel en la impresora era por el estado lógico alto. Entonces, por precaución, en general, se toman las salidas y las entradas que son importantes y sensibles, se toman como activas bajas. Por precaución, por el caso de una falla, para que el sistema falle en el sentido menos grave. Y acá lo que podemos hacer es armar una expansión de decodificadores. Armar significa utilizar dos decodificadores de 2 a 4 para formar uno de 3 a 8. Porque acá estamos incorporando otra entrada de habilitación, otra entrada de selección A2, que habilita o a este decodificador o a este decodificador. Aquí tenemos un inversor. Entonces tenemos que la entrada de habilitación A2 va a permitir habilitar o al decodificador de arriba o al de abajo, es decir, a uno solo de los dos. Mientras que A0 y A1 me van a permitir elegir tanto en este decodificador como en este una salida, pero solamente se va a habilitar uno de los dos decodificadores, o el de arriba o el de abajo. Entonces lo que decíamos antes, la expansión de decodificadores, la modularidad. Esto sería entonces lo que me permite elegir uno u otro decodificador, ampliando entonces el decodificador de 2 a 4 a uno de 3 a 8. Y así puedo armar con un decodificador con una expansión en árbol, este decodificador con las entradas A3 y A2 me va a permitir elegir este decodificador o este, o este, o este, y con lo cual entonces solamente va a estar habilitado o una salida aquí, o una salida aquí, o una salida aquí, o una salida aquí. Entonces se da el nombre de árbol porque parecería que estas fueran las ramas de un árbol que sale de este primer decodificador. ¿Alguna duda hasta aquí? Tengo una pregunta con el modelo comercial. ¿Por qué tiene 3 Sí, entradas de habilitación ese? porque le quedaban 3 patitas libres. No tiene ninguna explicación No, no, funcional, no, digamos. no, Ok. no, no. Se usaron en la época de la primera época de los microprocesadores, se usaban para seleccionar bancos de memoria distintos. Pero simplemente tiene 3 entradas de habilitación porque le quedaban 3 patitas libres. Y es una razón muy poderosa. No es lo técnicamente que uno se imaginaría, pero es una razón poderosa. Aquí tenemos entonces otra alternativa de utilizar 4 decodificadores y usar, por medio de un poquito de lógica, entrando por las entradas de habilitación, una activa baja y otra activa alta, A2, y de esa manera A2 y A3, elegir uno y otro, pero aprovechando las entradas de habilitación que cada uno de estos decodificadores tiene, una activa baja y otra activa alta. Entonces, es simplemente expandir decodificadores aprovechando las características de cada uno de ellos. Podemos utilizar decodificadores para la generación de funciones lógicas. Esto significa que tenemos un decodificador que dijimos que la salida de un decodificador, cada salida es un minitérmino. Entonces, yo puedo colocar una compuerta OR que me sume los minitérminos que yo quiero y entonces obtengo una función lógica que representa una tabla de verdad. Entonces, en la tabla de verdad yo me fijo qué minitérminos tengo presentes, las salidas que corresponden a esos minitérminos, los llevo a una compuerta OR, que, bueno, es una compuerta OR a la cual le aplico De Morgan, entonces salgo con, tengo las entradas invertidas, entonces en esta versión de decodificador utilizaría las salidas activas bajas
del decodificador, que habíamos dicho que el comercial tenía salidas activas bajas, y la pasamos por una compuerta AND en lugar de una compuerta OR. ¿Por qué? Porque las compuertas AND son más fáciles de conseguir que las compuertas OR. Entonces, ¿cómo es que veríamos un decodificador? A ver. Bueno. Acá está. Bueno, acá tenemos el caso de un decodificador. Como siempre, la biblioteca, la idea de la biblioteca que utilizamos IEEE, la entidad, que la llamamos decoder, no es palabra reservada, es decir, que puedo usar decoder, y lo que, de vuelta, aquí está la opción de process, que es algo que por el momento no queremos analizar, y la otra forma es por medio de lo que llamamos when else. Entonces, vamos a ver que la salida del decoder valdrá, de una patita al decoder valdrá 001 cuando la entrada valga 00. Es decir, que estoy diciendo que es un decodificador de, fíjense, 2 entradas a 4 salidas. Entonces, la salida O va a valer 001 cuando I, la entrada, valga 00. Valdrá 010 cuando la entrada valga 01, 0100 cuando la entrada valga 10 y 1000 cuando la entrada valga 11. Es decir, que vemos que este 1 se va a ir desplazando por las 4 salidas del decodificador, de acuerdo con el valor que adopten las entradas. Fíjense ustedes que acá decíamos que la entrada I será un vector que va a valer de 1 a 0, es decir, las entradas serán 0 y 1, y acá tenemos que las salidas va a ser un vector que tenga 4 salidas, que variarán de 3 hasta down to, significa hacia abajo, hasta 0. Entonces estoy marcando la aparición del concepto de vector. Si el concepto de vector, que es típico en todos los sistemas de procesamiento, todos los sistemas digitales. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, de acuerdo con lo que dijimos, vamos a iniciar esta semana, a partir de aquí, con la parte de codificadores, que sería lo que vendría a continuación, multiplexores y demultiplexores. Y eso lo vamos a subir
el viernes al campus virtual. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, Entonces, el martes sería solo de consulta. con esta misma metodología, con este mismo formato, vamos a ver codificadores, multiplexores y demultiplexores. Y esto lo tendrán disponible el viernes para que para el martes que viene puedan ver la parte teórica y hacer las consultas que correspondan.